el comité noruego entregó el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Yo, la verdad es que me parece que muy merecido. ¿Por qué? Porque es alguien que ha luchado pacíficamente contra una terrible dictadura. Hoy está en la clandestinidad María Corina. La han golpeado, la han perseguido, la han acosado y ella sigue luchando. Hizo una gran batalla para unificar a la oposición en Venezuela. La oposición en Venezuela no es muy diferente a la oposición en México. Ahí luego hay muchísima mezquindad, muchísimo sectarismo, muchísima atomización. Ella pudo unificarlos, pero no solo unificar a la oposición, también sumar a muchísimos ciudadanos y sumar a mucha gente en el extranjero, porque imagínense que la quinta parte, incluso más de la quinta parte de los venezolanos fue expulsada por el gobierno de Maduro. Se tuvieron que ir de Venezuela. Estamos hablando de más de 8 millones de personas, 8 millones de venezolanos salieron de Venezuela, ¿no? Y eran más o menos 33 millones de venezolanos. O sea, que de 33 se te bajen 8 millones es muchísimo, ¿no? Bueno, eso fueron los que se fueron y unió a la gente, etcétera, e hizo una gran batalla pacífica. Fíjense que le habían descalificado como candidata. Ella ganó de calle la interna de toda la oposición para ser la que encabezara la candidatura frente a Maduro, pero la dictadura no la dejó competir, no le aceptó su candidatura. Y entonces dijeron, bueno, la suplente de María Corina tampoco la dejaron competir. Y entonces fue con los que ya estaban registrados, con los que ya habían aceptado. Y ahí encontraron un diplomático decente que se llama Edmundo González y dijeron, contigo vamos. Y es tal su liderazgo que hizo que se unificara toda esa fuerza que tenía María Corina con él y generó una gran esperanza, al grado de que derrotaron a Maduro tremendamente. ¿Por qué digo que lo derrotaron? Porque ellos sí mostraron las actas. Maduro no ha mostrado una sola acta. El Centro Carter, que llegó a ser importante cuando le quisieron dar el golpe de estado a Chávez y por eso Venezuela permite que sea observador en todos sus procesos, declaró que las actas de María Corina Machado que presentó para el triunfo de Edmundo González eran legítimas, eran válidas, arrasó la oposición venezolana. Y en cambio lo que pasó fue que autoridades controladas, como estas que quieren en México, por cierto, simplemente decretaron el triunfo de Maduro sin mostrar una sola acta. Fue un fraude descarado. Maduro solo se sostiene por las armas de Fuerzas Armadas que están coludidas con el crimen. Esa es la verdad, porque eso es lo que hizo el régimen. De alguna manera, sobornar a las Fuerzas Armadas con muchísimos recursos del Estado y aliarse con el crimen. Y es un régimen profundamente aliado con el crimen. Más bien, uno no encuentra la diferencia dónde acaba el régimen de Maduro y dónde empieza el crimen. Y entonces, me parece que fue muy justo el premio Nobel a María Corina. No fue fácil, porque Donald Trump estaba en plena campaña para que le dieran el Nobel y tiene poderosos aliados geopolíticos. Y bueno, estaba el asunto de Gaza que acababa de salir, que es un punto, y hay otros espacios donde Donald Trump ha sido pues un factor para detener las acciones armadas. No ha podido con Ucrania, dice que lo va a intentar, pero con Gaza estaba el avance. Tiene un estilo que muy particular, de mucha confrontación, pero toda su fuerza de Estados Unidos como gobierno y aliados importantes que tenían estaban empujando para que se lo dieran a él, y decidieron dárselo a la luchadora pacífica contra una dictadura atroz que asesina, que secuestra, que encarcela, que desaparece. Esos son, y obviamente además que se robó la elección. Entonces, María Corina pues es un símbolo importante. Yo diría que es, sin duda alguna, la luchadora por la democracia más importante de América Latina en este siglo. Ese es el peso que tiene y me parece que pues da esperanza, porque además, porque generó tal reacción, no solo en Venezuela, donde que le hayan dado el premio Nobel va a ser importante y le da una gran estatura en esta lucha por recuperar la democracia. También en México y en otros lugares de América Latina y en otros lugares del mundo. ¿Por qué?
porque también estamos peleando contra las dictaduras. El populismo autoritario es un germen que se ha diseminado por todo el mundo. Y lo que está viviendo hoy Venezuela, en México estamos siguiendo ese camino. Ya no tenemos división de poderes, ya no tenemos contrapesos, ya están por hacer una reforma electoral para tener ya el control de los órganos electorales. De hecho, ya lo tienen de facto, ahora lo van a tener de jure y estructuralmente. Y bueno, la militarización, otras cosas. Y bueno, y crímenes organizados desde el Estado. Yo les platicaba que era así Venezuela. Pues qué me dicen del huachicol fiscal o de la barredora, donde el líder de esa organización era el secretario de seguridad de Tabasco. Es decir, tiene distintas implicaciones. Por eso el régimen se puso como loco, y creo que fue muy grosero de parte de la presidenta Sheinbaum decir sin comentarios, en lugar de avalar a una luchadora por la democracia que enfrenta a una dictadura terrible. Solo que México es aliado de esa dictadura terrible. Esa es la verdad. Hacia América, México está en el bloque de los bolivarianos, que es Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por eso ya también anunció que no va a ir a la reunión de las Américas en República Dominicana, porque no invitaron a los 3 dictadores que están ahí, que son Maduro, Díaz-Canel y Daniel Ortega, ¿no? Y pues es lastimoso que México se ponga del lado de las dictaduras, y que es lastimoso que una mujer como Claudia Sheinbaum, que tanto presume que es la presidenta CONA, no pueda tener esa empatía y sororidad con una luchadora por la democracia que enfrenta pacíficamente a una terrible dictadura. Porque aquí ese es el dilema. ¿Estás con la dictadura atroz, feroz de Maduro, o estás con quien se enfrenta a ella con las reglas cívicas de la movilización pacífica y la organización? No fue cualquier cosa para María Corina demostrar su triunfo. Se tuvieron que organizar muy bien en todas las casillas. Por cierto, es algo que también tenemos que hacer en México, porque la oposición no supo cuidar las casillas, pero pudo tener las pruebas del triunfo. Y eso lo hizo con una tremenda organización, lo hizo pacíficamente, es un ejemplo mundial de democracia. Y pues bueno, ahora sí que el gobierno mexicano enseñó el cobre y prefirió estar del lado de la dictadura, prefirió estar del lado del opresor y no del lado de los que luchan por la democracia, no del lado de los oprimidos. Vaya exhibida, fue un striptease del régimen. El régimen está con los opresores en América, no está con los oprimidos. Eso dice mucho más que el choro mañanero que se avientan todos los días.